¿Qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a cambiar un poco el formato para avanzar un poco más rápido. Eh, Esto es, vamos a escribir ahora, ya no les voy a leer las notas porque si no, pues me tardo más. En cuanto lo pueda hacer, pues bueno, igual les mando el archivo, no sé. Pero si no, pues vamos a ver la clase de este modo. Vamos a continuar, habíamos visto la última vez los teoremas de isomorfismos. Eh, Ahora vamos a continuar con el teorema de la correspondencia, que también es conocido como un cuarto teorema de isomorfismos, nada más que es un isomorfismo no entre grupos, sino entre retículas. No me voy a meter ahorita a dar todo eso, a decirles qué es todo eso, pero vamos a fin de cuentas lo que se va a demostrar pues, es que es un isomorfismo de retículas. Eh, Este teorema pues, es de estructura, digamos, de estructura de subgrupos y pues nos va a ayudar a entender mejor la estructura interna de nuestro grupo o de nuestro grupo cociente. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Bueno, nos dice que si tenemos K, un subgrupo normal de G, y B de G en G módulo K, el epimorfismo canónico o natural, entonces, pues esta asignación que a cada S lo mandas a su imagen bajo el epimorfismo canónico, es decir, lo mandas a S módulo K, es una biyección de la familia de los subgrupos de G que contienen acá y la familia de subgrupos del cociente G módulo K. ¿Sí? Eh, Esta biyección cumple, además va a cumplir estas dos cosas. Primero, va a cumplir que si tiene un subgrupo de S, ¿no? Que a su vez sea un subgrupo de G que contiene ambos que contienen acá, entonces vas a tener que, se da esta contención, sí, solo sí, pues T módulo K es un subgrupo de S módulo K, y entonces lo que ocurre es que el índice de T sobre S es el índice de ese módulo de T módulo K sobre S módulo K. Es decir, esta asignación que estamos teniendo, lo que nos dice esta parte es que preserva el orden, ¿sí? Y al ser una biyección, pues su inversa preserva el orden, ¿sí? Entonces tengo la imagen de dos elementos, en este caso T módulo K, que es un subgrupo de ese módulo K, lo que esté contenido ahí, pues la función inversa, cuyas imágenes serían T y S, siguen preservando el orden, ¿sí?
Y la segunda parte que nos dice es lo siguiente, si T es un subgrupo normal de S, esto va a pasar si solo si T, bueno, aquí es una T módulo K es un subgrupo de S módulo K, es un subgrupo normal. Y entonces pues, ese módulo T va a ser isomorfo a S módulo K módulo T módulo K. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice este teorema? Eh, Nos está diciendo que, bueno, hay la misma cantidad de subgrupos de K, de subgrupos, perdón, de G que contienen a K y el cociente G módulo K y este cociente G módulo K, ¿no? Es decir, además, bueno, voy a pintar aquí más amplio esto. Y además, lo que nos dice es, mira, si aquí hay un subgrupo S, y este tiene a su vez un subgrupo T, pues resulta que van a estar ordenados de la misma manera en el cociente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí va a estar la imagen, ese módulo K, y aquí va a estar la imagen de este subgrupo T, que es ese módulo K, digo T módulo K, eh, y van a estar acomodados del mismo modo, ¿sí? O sea, esta biyección de que a este elemento lo manda aquí, a este elemento lo manda aquí, pues aquí obviamente lo manda a G módulo K, y a este punto lo manda al 0. Eh, Esta asignación que tenemos, bueno, es una biyección, va a ser una biyección, pero no solo nos dice esto, ¿no? Sino el primer inciso nos dice, mira, si T está por debajo, si este T está por debajo de S, entonces su imagen que es eh, esta, pues va a estar por debajo de la imagen de S, ¿no? A fin de cuentas, esto es B de S, B de T, ¿sí? O sea, se conserva el orden. Y esto es bien útil porque a veces yo tengo información, por ejemplo, del cociente. Y tengo información de cómo está ordenado el cociente, lo están mostrando ordenado los subgrupos del cociente. Bueno, pues este teorema lo que me dice es, si eso es cómo están organizados el cociente, pues resulta que lo que aparezca aquí en el subgrupo, en el grupo G y los subgrupos que contienen acá, pues va a estar ordenado del mismo modo. Sí, tiene que estar ordenado del mismo modo. ¿Sí? Si es una calca. Eso con cada subgrupo normal lo podemos hacer. Y entonces esto pues nos da información muy útil, ¿no? Si, por ejemplo, si conozco el cociente, cómo se comportan los subgrupos del cociente, pues ya sé cómo se comportan, cómo están ordenados los subgrupos de G que contienen acá y viceversa. Entonces, bueno, esto es muy útil. Además, la segunda parte, el inciso 2, lo que nos dice es, em, si T es un subgrupo normal de S, pues esto pasa, o es equivalente a que la imagen, bajo esta asignación, o sea, T módulo cos es normal en S módulo K, ¿no? Entonces, fíjese, esta parte, en el inciso 1, pues,
en esta parte, pues lo que se nos está diciendo es pues que los índices incluso son iguales, ¿sí? Y en esta parte, bueno, en realidad esta parte pues ya al tener que si este es normal, entonces el cociente es normal, pues esto último en realidad pues es por el tercer teorema de isomorfismos, ¿no? Pero bueno, igual nos dice que es interesante, ¿no? Si tengo un subgrupo normal en el cociente de otro grupo, de otro subgrupo del cociente, pues sus preimágenes también van a ser normal una en la otra. Entonces nos da bastante información. Voy a dejar este diagramilla y voy a continuar con la demostración. Entonces, la demostración pues es de la siguiente manera. Entonces, vamos a demostrar primero demostremos que la función es inyectiva. Entonces, para ello, pues tomemos, bueno, entonces si tenemos S1 y S2, subgrupos de G, de tal manera que contienen acá, si está bien, entonces tomamos dos subgrupos de tal manera que pues sus imágenes son iguales, es decir, B, el morfismo canónico evaluado en esto, su imagen directa, o sea, S1 módulo K, es igual a S2 módulo K, que esto es nu de S 2. Y entonces queremos ver que S1, queremos ver que S1 es igual a S2. ¿Sí está bien? Entonces, pues vamos a hacerlo por contenciones. Entonces, si tenemos que S está en S1, no, bueno, sea S1 S en S1, dado que estamos suponiendo que S1 módulo K es igual a S2 módulo K, entonces debe existir un T en S2 de tal manera que esta clase lateral derecha sea lo mismo que esta. ¿Sí está bien? Y entonces, pero esas dos clases, si esto pasa, entonces debe existir, entonces existe K en K, de tal manera que S es de la forma K por T. Entonces, pues, fíjense que ya tengo que S minúscula está en S2, porque hagamos notar que K es un subgrupo de S2. ¿No? O sea, tenemos que K minúscula está aquí, este es un subgrupo de S2 y pues T está en S2. Así que
S, que es igual a K por T, pues está en S2, porque es el producto de dos elementos en S2. Sí, está bien, por lo tanto, o bueno, por lo que S1, S1 está contenido en S2, ¿no? Y la otra contención, pues es simétrica, ¿no? Eh, de manera, de manera simétrica, S2 está contenido en S1. Por lo tanto, S1 es igual a S2. Es decir, la función es inyectiva. Sí, está bien. Ahora, lo siguiente, pues es ver qué es su proyectiva, porque lo primero que queremos ver, acuérdense, lo primero que dice el teorema es ver que esta asociación, pues es una biyección. Entonces, pues vamos a ver que es en efecto una biyección. Entonces, ahora demostremos que la función es suprayectiva. ¿Está bien? Entonces, bueno, para ello, pues tomemos un subgrupo del grupo cociente, ¿verdad? Entonces, pues debe existir o existe S, un subgrupo de G, de tal manera que B de S, que es S módulo K, pues es igual a A. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, hasta aquí, bueno, pero además, fíjense que este subgrupo, eh, al cumplir esto, pues se tiene que si yo evalúo su preimagen, la preimagen de A, pues ¿quién va a ser? La preimagen de ese módulo K, y esto es justamente, es justamente a ese, que este es un subgrupo de G, de tal manera que contiene acá. Y es decir, si lo quieren pensar así, pues ese, porque si ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué existe este cuate que le pega A? Ah, bueno, pues este S pues no es nada más y nada menos que la preimagen de A bajo el epimorfismo canónico. Acuérdense que ya demostramos que la preimagen de un morfismo es un subgrupo en el dominio. Entonces, pues aquí la preimagen de A es un subgrupo del dominio. Ah, este es el S que existe aquí, el que estoy hablando aquí. ¿Sí? Entonces, pues esta preimagen pues ya es un subgrupo de G. Además, la preimagen de un subgrupo pues siempre contiene eh, al cero, ¿no? O al núcleo del morfismo, mejor dicho, pues para que me entiendan.
siempre contiene acá, pues el ker de esto siempre está contenido en la preimagen de un subgrupo, ¿no? Pero ¿quién es el ker del epimorfismo natural? Pues es el mismísimo K, ¿no? Acuérdense porque pues esta es la preimagen del cero, ¿no? Que es esta clase. Ujú. Bueno, espero que esté quedando claro, ¿no? Por eso es que entonces esta preimagen pues es un subgrupo de G que contiene acá, ¿no? Que es el que llamamos S. Sí, para más sencillo. Además, claramente su imagen bajo el morfismo canónico pues nos da A, ¿no? Porque, eh, le voy a poner aquí, note que la imagen de la preimagen de A pues es, como es su proyectiva, pues es A, ¿no? Sí, entonces justamente ese es el subgrupo que cuando yo lo evalúo en esta función que tengo, que es tomar el subgrupo y evaluarlo en el morfismo canónico, pues me da A, ¿no? Entonces, por lo tanto, la función es su proyectiva. ¿No? ¿Quién es el que existe, decíamos? Pues es este señor, ¿no? A este señor, cuando le aplico B de A, pues me da A, ¿no? Y esto que está aquí adentro, pues es un subgrupo de G que contiene acá. Entonces está en la familia de la que estoy hablando, ¿no? La familia de subgrupos de G que contienen acá. Muy bien. Entonces, bueno, ya estoy siendo, yo estoy repitiendo mucho las cosas, ¿no? Esto ya lo voy a quitar. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya hemos demostrado que hay una biyección entre la familia de subgrupos de G que contienen acá y los subgrupos del grupo cociente. Ahora vamos a ver cómo demostrar cómo se demuestra lo que dice el primer inciso, ¿no? Eh, pues primero, fíjense que si T es un subgrupo de S, donde, ojo, eh, donde S y T contienen acá, son subgrupos de G, ¿sí? Hay que aclarar, no hay que perder de vista, no son cualesquiera dos, sino son dos elementos que están en el conjunto. Si esto pasa, más entre paréntesis, entonces, fíjense que si yo me tomo, le vamos a llamar KT, perdón, estoy escribiendo al revés, barbaridad. Si yo me tomo un elemento aquí en este cociente, pues entonces lo que estoy diciendo es que está en T, ¿no? Pero este es un subgrupo de S, así que T está en S, por lo que KT pues está en S módulo K, ¿no?
simplemente porque se da esa contención. Es decir, por lo tanto, T módulo K es un subgrupo o está contenido en ese módulo K. ¿Sí? Y el regreso, digamos, si esta fuera la necesidad, es que no sé si, creo que se puede uno regresar directamente, pero bueno, a ver, lo voy a dividir, a ver si queda más claro. Si ahora supongamos que T módulo K em, es un subgrupo de ese módulo K, y pues lo que queremos es que ver que digo que T está contenido en ese. Entonces, sea T en T. Entonces, K módulo T, digo, la clase lateral de T, pues está en T módulo K, que es, estoy suponiendo que es un subgrupo de ese módulo K. Así que esta clase pues está aquí, en el cociente de ese módulo K, por lo que T está en ese. Por lo tanto, T es un subgrupo, está contenido en ese, ¿no? Es un subgrupo porque estamos hablando de la misma operación, ¿no? En realidad lo que estamos demostrando es una contención. En este caso no afecta, ¿no? Entonces eso se ve muy claro, ¿no? Y ahí tenemos el sí solo sí de la primera parte. Ahora vamos a ver que tiene el mismo índice, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay la misma cantidad de clases laterales aquí. Bueno, a ver, voy escribiendo. Entonces, mostremos ahora, mostremos que eh, este índice es igual a este índice. Para ello demos una biyección entre pues las clases laterales derechas con representantes en S y las clases laterales derechas aquí con representantes en ese módulo K, ¿no? Es decir, estos dos conjuntos. ¿De qué modo vamos a definir nuestra biyección? Bueno, pues decimos sea alfa de este conjunto a este conjunto si está bien definida por alfa de ts, pues lo vamos a mandar pues nos gustaría justo a esta clase, ¿no? Justamente. Sí, está bien. Entonces, primero, pues veamos que
Veamos que alfa definida así, pues es función, ¿no? Entonces, sean ts1 igual a ts2, si está bien. O sea, tomamos dos clases, dos puntos en el dominio iguales, queremos ver que sus imágenes son la misma, ¿no? Para ver que esto es una función. Entonces, si estos dos son iguales, bueno, fíjense que S1 por S2 a la menos 1 están en T, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, tienes alfa de T de S1, pues sería este cociente, ¿no? O sea, sería T módulo K, clase de S1, ¿sí? Pero, muy bien. A ver. Ajá. ¿Cómo nos conviene atacar esto? Bueno, creo que nos conviene más atacarlo así. A ver, esto que dije, pues es cierto, no pasa nada, pero a ver si es cierto también lo que dijimos ahorita. Si esas dos clases laterales derechas son iguales, entonces S1 por S2 inversa está en T. Así que, a ver, ¿qué le hacemos por otro lado? Así que la clase K S1, S2 a la menos 1, pues está en T módulo K. Eso es cierto porque, pues, el representante, ajá, más bien, el representante está en T, ¿no? O sea, S1 por S2 inverso está en T, así que esta clase está aquí. Pero si esta clase está aquí, pues entonces T módulo K en la clase KS1, pues tiene que ser igual a T módulo K en la clase KS2, ¿sí? Porque esa es la definición de igualdad de clases en laterales derechas en el cociente SK módulo T módulo K, ¿no? Entonces, y eso es lo que queríamos, ¿no? Porque esto es alfa. Si se fijan, pues esto es alfa de K de TS1, perdón. Esto es alfa de TS2. Y pues ya la hicimos. Entonces sí es función. Ahora veamos qué es su proyectiva. Entonces, digo, perdón, veamos qué es inyectiva la función. Veamos que alfa es inyectiva. Entonces, supongamos que alfa ts1 es igual a alfa de ts2. Entonces, pues por lo que ya vimos, esto implica que t módulo k por la clase, por la clase k sub 1 es igual a t módulo k por la clase lateral derecha en S sub 2. ¿Sí? Entonces estas clases, pues son iguales, estas clases laterales derechas, si solo si KS1
por KS2 inversa está en T módulo K, ¿no? Pero lo que es lo mismo, esa última igualdad lo que nos está diciendo es que ¿quién es el inverso? Pues es este, ¿no? La clase inversa. Este es este, el elemento inverso. Así que esto está acá. Muy bien. Pero esto pasa. Entonces lo que estamos diciendo es que KS1, S2 a la menos 1 está en T módulo K. Entonces, pues lo que estamos diciendo es que S1 o S2 inversa, pues está en T. Y esto pasa si solo si TS1 es igual a TS2. Y ya, por lo tanto, la función es inyectiva. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo bien. Ya vimos que es inyectiva. Creo que es claro que es proyectiva, ¿no? Pues claramente alfa es suprayectiva, pues. Pues si tomamos un elemento en el codominio, o sea, si tenemos aquí una clase esta, entonces, ¿de quién es su imagen? Pues alfa con representante de la clase con representante en S, pues es igual a esto, ¿no? Entonces, pues es claro que es una biyección. Por lo tanto, pues ya tenemos que estos índices, acuérdense que el índice es la cantidad de clases laterales derechas o izquierdas, son iguales. Muy bien. Si G es un grupo finito, pues esta cuenta, en vez de dar esta biyección, pues sale un poquito más fácil, ¿no? Pues en el caso de que es finito, pues note lo siguiente, note que este índice, pues es que como podemos ocupar Lagrange, pues esto me queda eh, perdón, aquí me queda S módulo K, T módulo K, ¿no? Como G es finito, pues todos los subgrupos son finitos aquí, así que aquí se vale hacer esto. Y eso es igual, y pues aplicando la ley de la torta, del sándwich, o como le llamen ustedes, la sincronizada, pues esto les queda así, ¿no? Que es justo el índice de este. Y entonces aquí es muy claro, ¿no? Que tienen la misma cantidad, que estos índices son iguales. Ahora, muy bien. A ver, el inciso 2. El inciso 2, pues, eh, sería de la siguiente manera. El inciso 2 sería así. O sea, supongamos que, a ver, claramente si T es un subgrupo normal,
en S. Entonces, por el tercer teorema de isomorfismos, pues este señor tiene que ser un subgrupo normal aquí, ¿sí? Porque lo podemos aplicar porque obviamente tenemos que K es un subgrupo normal en T y es un subgrupo normal en S. Y bueno, de hecho K es normal en los dos, ¿no? Porque es normal en G. Sí, porque esta propiedad pues no es, la normalidad no es necesariamente transitiva. Bueno, ya les dejaré algunos ejercicios en la tarea. Pero sí podemos aplicar el tercer teorema de isomorfismos. Entonces eso lo que nos dice es que esto es normal aquí y pues además ese módulo K, módulo T módulo K, pues esto es isomorfo a ese módulo T. Eso es prácticamente el tercer teorema de isomorfismos. Ahora, donde hay que aplicarse, pues esto ya lo hicimos, ¿no? Hay que aplicarse pues es en el regreso. O sea, ahora supongamos que este señor es un subgrupo normal aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues note que considere, consideremos, le voy a poner no sub 0 al epimorfismo canónico restringido a S y U que vaya de ese módulo K a este módulo K, módulo T, módulo K, el epimorfismo natural, ¿no? Pero claro, respectivo al cociente, ¿no? O sea, porque ahora estamos suponiendo que este es normal. T módulo K es normal en ese módulo K. Entonces puedo considerar el epimorfismo natural de ahí a allá. Muy bien. Entonces, una vez que consideramos, a ver, una vez que consideramos estos morfismos, pues calculemos quién es. Entonces, quién es el núcleo de la composición. ¿Quién es el núcleo de P sub 0 seguido de U? Pues estos son los S en S, tales que esta composición va a parar al cero. Pero ¿quién es el cero? En el cociente del cociente, ¿no? O sea, ahí el cero, pues es esta clase, ¿sí? Y eso es igual a los S en S tales que, U B sub 0 ds, pues como B sub 0 es la restricción del epimorfismo canónico, lo tenemos aquí, pues esto lo manda a su clase lateral derecha, ¿no? Estamos trabajando con clase lateral derecha, entonces esto lo manda a KS, y este es igual a T módulo K. ¿Sí está bien? Pero a su vez, esto es igual a las S en S tal que
la colección de S tales que U de esto, ¿quién es U de la clase lateral derecha? Pues es el otro epimorfismo natural, ¿no? Entonces lo mandas a su clase lateral, o sea, de módulo K de la clase KS es igual a TS. Muy bien. Y ya para finalizar, pues esto, ¿quién tiene que ser? Las S en S, tal que KS está aquí en TS. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Es K, este módulo K, ¿no? Porque si no, no. Y aquí también. Este módulo K. Ahora sí. Tal que esto está aquí, ¿no? Entonces son las S en S, tal que S está en T. ¿Sí? ¿Y eso quién es? Ya le di mucho la vuelta, a ver. Eso, bueno, no le he dicho la vuelta, ya lo desarrollé mucho. Entonces son las S en S, tal que S está en T. Pero fíjense, siempre tenemos, estamos suponiendo que ya demostramos en uno que si esto está contenido aquí, ¿no? Entonces esto está contenido acá, ¿no? Lo que queremos ver es ahora la normalidad. Entonces, es decir, lo que estoy diciendo es que T está contenido en S. Entonces, las S en S que, tales que están en T, pues no es otra cosa más que T, ¿no? Pues ya esta condición por el inciso 1 me implicó, en el regreso, pues me implicó esta parte, ¿no? Me implicó perdón, esta parte me implicó esto, esta contención. Entonces eso ya lo tengo. Es decir, T ya sé que está contenida en S, por lo tanto, este conjunto pues me da T. Pero fíjense, entonces lo que estoy diciendo es que T es el núcleo de un morfismo. Y pues nosotros ya demostramos en el primer teorema de isomorfismos que el núcleo de cualquier morfismo pues es normal. Así que entonces T es un subgrupo normal en S. Y pues con eso hemos terminado nuestra demostración. Entonces, no se olviden de considerar este teorema, es muy importante, el teorema de la correspondencia, porque pues, a veces no nos van a salir los ejercicios si no pensamos en esto. Muy bien, entonces, para continuar, bueno, se los di muy explayadamente, no voy a seguir así de despacio. Entonces, ya acabamos aquí la sección de teoremas de isomorfismos. Entonces, vamos a platicar un poquito de productos directos. Vamos a platicar un poquito de productos directos. Entonces, a ver. Eso es. Entonces, a ver, vamos a decir que, vamos a definir lo siguiente. A definir el producto directo de dos grupos. Entonces, si H y K son grupos, definimos su producto directo de la siguiente manera. H cruz K igual, pues, bueno, de hecho ya está el ejercicio, ¿no? Nomás lo estoy haciendo aquí para dos.
son los pares ordenados de tal manera que H está en H y K minúscula pues está en K mayúscula. ¿Está bien? Con la operación en dos elementos, acá, pues entrada, ¿no? Entonces, pues, la observación ya lo habíamos hecho, creo, en algún ejercicio. La primera observación es que pues lo que acabamos de definir es un grupo. Es un grupo. Pues claramente se ve ahí que es cerrado. El neutro es, digamos, sub h, e sub k. Y el inverso de hk, pues, ¿quién va a ser? Pues es h a la menos 1, k a la menos 1. La asociatividad, decíamos, se hereda de que los dos son grupos. Entonces, hasta ahí no hay problema. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a ver un teorema. Si tenemos G un grupo, con subgrupos normales, H y K, además, si G es H por K, acuérdense que, bueno, si alguno de los dos era normal, entonces el producto de esos dos era este producto interno, digamos, era un subgrupo. En el caso de que los dos sean normales, pues claro que es un subgrupo. Entonces, cuando se coincide con G y además tenemos que H intersección K es el 1, es el neutro, entonces, pues va a ocurrir que G es isomorfo a H plus K. ¿Sí está bien? Entonces, bueno, vamos a ver este resultado. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Digamos que si ustedes se acuerdan de álgebra lineal, pues lo que estás diciendo es que G sería como la suma directa, ¿no? O sea, es también isomorfo al producto de dos espacios vectoriales, ¿no? Pero claro, aquí no tenemos conmutatividad, entonces tenemos que pedir normalidad, etc. Entonces vamos a hacer esta demostración. Entonces, si tenemos que A está en G, pues entonces existen H en H y existe K en K, de tal manera que pues A se escribe como HK, ¿no? Esto por la primera parte, ¿no? Porque estoy suponiendo que el grupo G es H por K. Entonces, como además, H y K son únicos. Pues fíjense, si existen H1
y K sub 1, bueno, H1 en H, K sub 1 en K, de tal manera que A también se escribe como el producto de estos dos, pues entonces se tendría que H por K sería lo mismo que H1 por K1. ¿Sí está bien? Entonces lo tendríamos de este modo, ¿no? O sea, tendríamos esta igualdad. Pero podemos aquí despejar y nos quedaría, a ver quién me conviene, me quedaría pues, multiplicar por H1 inverso. Esto me quedaría igual a K1, ¿verdad? Y luego que esto pasa, de modo que se puede pasar las K de un lado, las H del otro lado, y esto es H1 a la menos 1 por H, tendría que ser igual a K1 por K a la menos 1. Pero fíjense, el punto interesante es que de este lado esto está en K, porque K es un subgrupo, ¿no? Entonces el producto de dos elementos en K sigue quedando en K. Esto está en H, porque otra vez el producto de dos elementos en H se queda en H. Entonces, este elemento, pues está en la intersección, ¿no? O sea, este elemento que se llama de dos modos, pero es el mismo, está en H intersección K. Pero por hipótesis esto es el neutro, ¿no? Entonces, H1 a la menos 1 es igual a 1. Y esto es lo mismo que K1 por K a la menos 1. Es decir, H1 es igual a H y, bueno, despejando, ¿no? Y K1 es igual a K. Entonces, con estas hipótesis, pues lo que estamos viendo es que todo elemento en G se escribe de manera única como un producto de dos elementos, uno en H y uno en K, ¿no? Son únicos este H y este K. Entonces, pues hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora, no pierdan de vista, lo que quiero demostrar es que G es isomorfo al producto cartesiano de H con K. Entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Para ello, pues hay que dar un isomorfismo. Entonces, primero, pues definimos la función f de G al producto cartesiano, H cruz K, como f de H, K, perdón, de H. Acabamos de ver que cada elemento ahí se escribe como H por K, de HK, F de HK, pues lo voy a mandar al paso para ordenado, a este para ordenado. Muy bien, entonces vamos a demostrar que esta función es un morfismo. Es decir, para ello tomemos dos elementos en el dominio. De tal manera que A se escribe como HK y A sub 1 se escribe como H1K sub 1, minúscula. Entonces, fijémonos que A por A sub 1 pues sería HK por H1 por K sub 1. Muy bien, entonces para que esto funcione, para que esto sea un morfismo de grupos, pues hay que
demostrar primero lo siguiente. Vamos a ver que K por H1 es lo mismo que H1 por K. Es decir, que estos dos elementos que están en medio conmutan. Eh, muy bien. Entonces, para ello, eh, consideremos su conmutador. Entonces, fíjense que este conmutador de K y H1, pues no es otra cosa que, bueno, la definición pues es KH1, K a la menos 1, H1 a la menos 1. Y si nosotros asociamos de este modo, tomamos los tres primeros términos, nos va a quedar KH1, K a la menos 1 por K, ¿no? Entonces nos va a quedar igual a esto, pero recuerde que estamos suponiendo, la hipótesis general del ejercicio, del teorema es que H y K son subgrupos normales, así que eh, este elemento pues está en, en H, ¿no? Y, claro, aquí hay que, perdón, aquí cometí un error, con razón, no. La verdad, esto es H1 a la menos 1. Esto está en H, lo que está dentro de los paréntesis, y afuera pues nos queda un H1 inverso, que también se queda en H. Entonces el producto de estos dos se queda en H, ¿no? Decíamos, por ser H un subgrupo normal en G. Ahora, si asociamos ahora los últimos tres términos, si dejamos fuera acá, nos va a quedar algo de este tipo, ¿verdad? Eh, y entonces, fíjense que aquí nos queda, esto está en K, y otra vez, como K es normal, pues este elemento tiene que estar en K, ¿sí? Así que todo este producto está en K. Pues K es un subgrupo normal en G, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese elemento conmutador pues está en la intersección. O sea, entonces lo que se tiene es que KH1, K a la menos 1, H1 a la menos 1, pues está en H y a su vez está en K, pero esto por hipótesis es el neutro. Entonces, eso significa que KH1, K a la menos 1, H1 a la menos 1 es 1. Y entonces, pues, ya tenemos que KH1 es lo mismo que H1K. Es decir, que los elementos conmutan. Eh, muy bien. ¿Sí? Entonces, estos elementos en efecto conmutan. Entonces, fíjese, ahora sí, queremos ver que F es morfismo. Entonces, F de A por A1 es lo mismo que F de HK, ¿verdad? Por H1, K1. Pero acabamos de ver que esto es F, estos elementos que están dentro de la evaluación, esto es H por K, H1, K1, y tenemos que esos elementos que están en el paréntesis conmutan. Entonces, este es F de H por H1, K, K1, y esto es igual a H por H1 por K1. Y ahora sí, entonces la definición de F, pues nos dice que esto lo va a parar al par ordenado que está escrito de esta forma. ¿Está bien? Por lo tanto,
nos queda así, y esto es, como el producto es entrada-entrada, pues nos va a quedar así, ¿no? Esto por H1, K1, pero eso es F de HK por F de H1, K1. Es decir, esto es F de A por F de A1. Y ya, por lo tanto, tenemos que F es morfismo de grupos. Entonces, pues esta función que definimos de G a H cruz K, pues ya es un morfismo de grupos. Y además, entonces vamos a ver que es inyectiva, ¿no? Veamos que F es inyectiva. Bueno, es un morfismo inyectivo, mejor dicho. Pues, si tenemos dos elementos que tienen la misma imagen, digamos que esto es H1K1, eso implica, o esto pasa si solo si, pues lo que estamos diciendo es que H, K no es lo mismo que H1, K1, ¿sí? Y esto es equivalente a que pues H sea igual a H1 y K sea igual a K1. Pero eso implica que H por K sea lo mismo que H1 por K1. ¿Sí está bien? Por lo tanto, F es inyectiva. Y bueno, claramente vamos a tener que suprayectiva. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Además, F es suprayectiva. Pues si tenemos que un elemento, tenemos un par ordenado en H cruz K, pues entonces claramente F del producto de HK, pues lo va a mandar a H, K, ¿no? O sea, esa es su preimagen. Por lo tanto, F es suprayectiva. Y ya con eso hemos concluido que, por lo tanto, F es un isomorfismo y con ello, pues tenemos que G es isomorfo a H cruz K. Eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Y entonces noten que usamos todas las hipótesis, la normalidad de cada uno de los grupos, que G fuera H, el subgrupo H por el subgrupo K, y que la intersección de esos dos subgrupos fuera el neutro. Entonces vamos a ver un ejemplo de que las hipótesis en este teorema son necesarias. Si no, no funcionan bien, no se da el resultado. Bueno, a ver, note que las hipótesis del teorema anterior son necesarias
por ejemplo, si toman ustedes G que sea S3, toman ustedes H que sea el grupo cíclico generado por el 1, por el 3 ciclo 1, 2, 3. O sea, acuérdense que esto es pues el ciclo 1, 2, 3. Cuando lo multiplico por el mismo, me va a quedar el ciclo 1, 3, 2. Ustedes pueden hacer la cuenta. Y pues la función identidad, ¿no? Y lo notamos como el 1 por en ese 3. Si ustedes toman K, bueno, como el generado por la transposición 1, 2, pues esto les va a quedar obviamente el 1 en ese 3, ya le voy a poner nada más 1, y por la transposición 1, 2, ¿no? Ya que es su propio inverso. Entonces, si tomamos este grupo, estos subgrupos, pues hay que notar que note que G es HK. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que HK siempre está contenido en G, o sea, hay que ver que G es todo, es todo HK. Entonces, calculemos HK. ¿Quién es HK? O sea, son todos los productos, ¿no? O sea, tiene al 1, ¿no? Tiene que tener a los elementos de cada uno de los miembros del grupo. Si tiene esto, tiene el 1, 2, 3, porque se pueden escribir por 1, por el elemento 1, 2, 3, ¿no? Tiene que tener al 1, 3, 2, y luego pues ahora sí, las multiplicaciones entre ellos, ¿no? Entonces, el ciclo 1, 2, 3 por la transposición 1, 2, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la transposición 1, 3. Sí, porque este al 1 lo manda al 2, este al 2 lo manda al 3, así que el 1 lo manda hasta el 3. Luego al 2 lo mandas al 1, al 1 esta lo manda al 2. Así que el 2 se quedó fijo, no aparece. Y al 3, esta lo deja fijo, el 3 lo manda al 1. Así que en efecto, esto es la transposición, digo 1, 3. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de el ciclo 1, 2, 3 por la transposición 1, 2. Entonces, esta al 1 lo va a mandar al 2 y esta al 2 lo va a mandar al 1. Así que esta fija al 1. Y luego al 2, esta lo va a mandar al 2, lo va a mandar al 1 y esta al 1 lo va a mandar al 3. Entonces esto me queda la transposición 2, 3. Entonces, esto está bien. Muy bien. Y entonces fíjense, tenemos al 1, al 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, a la 1, 3, a la 2, 3. Está bien, y pues esos son todos los elementos de S3. ¿Sí está bien? S3, pues, tiene 3 factorial de elementos que son 6. Y ya tenemos los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Por lo tanto, efectivamente, G es todo HK.
Además, fíjense que H intersección K, pues claramente solo tienen de intersección el neutro. Ujú. Más aún, H es un subgrupo normal en S3. Esto se debe a un ejercicio de que, fíjense, ¿cuál es el índice de este H en G? Pues según el teorema de Lagrange, esto sería el cardinal de S3 entre el cardinal de H, pero el cardinal de H es 3 y el cardinal de S3 es 6, así que este es 2. Entonces, pues ustedes ya demostraron un ejercicio que decía que todo grupo de índice 2 es normal, ¿no? Entonces, pues digo, para no hacer cuentas, tenemos que H es un subgrupo normal de S3. Em, sí, pues se tiene eso. Además, bueno, pero fíjense que, ¿quién es H cruz K? Fíjense que H es un grupo cíclico de orden 3, así que esto es isomorfo, o sea, me lo voy a hacer por partes. H es isomorfo a Z3, ¿no? Porque ya vemos que todos los subgrupos cíclicos finitos son isomorfos a un Zn, una consecuencia del primer teorema de isomorfismos. Entonces tenemos esto y tenemos que K pues es isomorfo a Z2 porque es un grupo cíclico, como pueden ver aquí, es un grupo cíclico de orden 2. Entonces, H cruz K pues es isomorfo a Z3 por Z2. Ujú. Eh, pero esto pasa y es abeliano, ¿no? Este es un grupo abeliano. Sí, está bien. Pero S3 no es abeliano, por lo que no puede ser isomorfo a Z3 cruz Z2. ¿Sí está bien? Entonces, ¿qué falló? Pues fíjense que falló la normalidad de K. Es decir, no se contradice el teorema que acabamos de ver. Todo lo anterior ocurre ya que K no es normal en G. Ujú. Acuérdense, para que fuera normal, se tendría que ocurrir que para toda G en G, GK, G a la menos 1, esté contenido en K. ¿No? Eso tendría que ocurrir si fuera normal, pero fíjense que multiplican 2, 3 por 1, 2, por 2, 3. ¿Esto qué les va a dar? Pues les va a dar 2, 3 y hacen primero la multiplicación de estos dos. Esto les va a quedar el triciclo 1, 2, 3, ¿no? Porque
Este al 1 lo deja fijo, entonces, y la otra al 1 lo manda al 2. Entonces el 1 lo manda al 2. Luego al 2, esta lo manda al 3. Y esta al 3 lo deja fijo, así que tienes 1, 2, 3. Luego esta al 3 lo manda al 2. Y esta al 2 lo manda al 1. Así que al 3 lo mandaste al 1. Así que por eso es que queda este ciclo. Está bien. Y luego este producto, bueno, pues ¿cómo nos va a quedar? La primera al 1 lo manda al 2. Y luego al 2 lo manda al 3. Así que este al 1 lo manda al 3. ¿Sí? Luego esta permutación al 2 lo manda al 3. Y al 3 esta lo manda al 2. Así que el 2 quedó fijo. Por lo tanto aquí se cierra. Y esto fíjense que no está en K. ¿Sí? No está en K, sin embargo, este elemento pues está aquí. Entonces lo que estás diciendo es que esto no está contenido en K. Por lo tanto, K no es normal. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. El siguiente video que les voy a subir, vamos a hablar un poquito más de productos. Y bueno, vamos a culminar esta sección hablando del centralizador, del normalizador, para pasar a demostrar nuestro objetivo, que va a volver a hablar que es volver a hablar de grupos simétricos para demostrar que AN es simple para n mayor o igual que 5. ¿Sí? Es nuestro siguiente objetivo. Entonces, bueno, seguimos en contacto. Esta semana les subo otro video más para ir avanzando. Saludos.